ante el Plan Educativo COVID 2019. Vamos a ver. Notamos. Voy a tener la participación 3 voluntarios y 3 que los voy a mencionar yo. No, pues máster me van a decir, no, así no era. Vamos a ver. ¿Cuáles son esas experiencias con las experiencias de ustedes? Estas acciones son muchas las que nos ha tocado vivir en nuestro proceso de COVID 2019. ¿Cómo creen ustedes que han procedido al proceso de pasar esta pandemia? ¿Cómo contribuyen este proceso de la pandemia en nuestro accionar como docente? Máster, tenemos 4 personas que levantaron la mano para participar. El primero es Reinaldo Guerrero. A ver, Reinaldo, ¿cómo estás, Reinaldo? Muy bien, gracias. Bueno, la pandemia nos cogió a todos de nuevo que nadie sabíamos prácticamente qué hacer. Yo personalmente trabajo en el Oriente y por suerte sí trabajo en una institución que es bastante grande, digamos que es la más grande de la ciudad de Tena, es el Colegio Fiscomisional San José. Entonces ahí sí nos cogió todo de nuevo, como digo, de buenas a primeras, el tener que primeramente buscar una plataforma en la cual podamos trabajar. Yo personalmente, como nunca lo había hecho, no tenía conocimiento. Alguna vez escuché algunas plataformas. Ahí inclusive alguna vez empezamos con esa plataforma Yoast, algo así se llamaba, ¿sí? El Meet, y después empezamos con Zoom y todo eso, ¿sí? Y sí fue bastante difícil para cuando nosotros empezamos. Primeramente, el tratar de buscar una plataforma para lo que es virtual. Segundo, el enfocarnos en una nueva planificación. Y de ahí recién que se acuñaron términos que para mí fueron nuevos, lo que es lo sincrónico, lo asincrónico, y tratar de entender eso para nosotros como docentes. Y aparte de eso, como manifesté hace un momento, sí trabaja en una institución bastante grande, pero también hay estudiantes que viven en la ribera. Allá en el Oriente, bueno, la compañera que hace rato lo escuché también que trabajaba en el Oriente, me va a dar la razón, que ahí se habla por líneas. Sí, cada línea es 1 kilómetro a partir de la carretera. Entonces, docentes nos ha tocado viajar hasta la segunda, tercera, cuarta línea en busca de los estudiantes para poder entregarles las planificaciones o para poder recibir las tareas. Ahí inclusive, bueno, yo personalmente no lo he hecho, pero sí hay compañeros que han tenido que viajar en canoa y durante algunas horas. Eso nos ha tocado, porque muchos de nuestros estudiantes, ellos lo que hicieron es irse a un lugar donde ellos no estén propensos a contagiarse. Entonces, para mí, sinceramente, sí fue bastante difícil. Y aquí sí también un apoyo que hubo de parte de los compañeros que ya de una u otra manera se tenía mayor experiencia, nos apoyaron en cuanto a lo que es la utilización de plataformas digitales. Especialmente un compañero en el establecimiento, el que es, bueno, es doctor en informática, él nos instruyó y nos pidió, o sea, nos dio ayuda para poder trabajar en algunas plataformas. Ahora, nosotros otro problema que también tuvimos y una fuerte experiencia para nosotros fue que como somos fiscomisionales, nos quitaron la plataforma de Teams. Ningún fiscomisional tenía plataforma ni tiene plataforma de Teams. Entonces, nosotros ya pasamos un año con esa plataforma, trabajamos muy bien, es una excelente plataforma, hay como que los estudiantes envíen tareas, calificar y todo lo demás. Pero este año nos topamos con la ingrata sorpresa de que nos eliminaron totalmente a todos los estudiantes fiscomisionales. Nosotros como docentes sí tenemos todavía el dominio de estudiantes.edu.es, sí tenemos todavía el dominio. Entonces aquí otra vez empezar de nuevo, buscamos diferentes plataformas y aquí cada uno trabajó en la que mejor podía, pero sí tuvimos muchos problemas. Entonces todas estas experiencias nos ha ido a nosotros enseñando a madurar poquito a poquito, en este caso como docentes, y creo que todavía nos falta largo camino que recorrer. Ahora también he escuchado que ya hay retorno progresivo a clases, van a regresar unos estudiantes, a unos va a tocar dar de manera presencial, a otros de manera virtual, y ahí estamos o no estamos preparados para eso. Hay o no hay la infraestructura para eso. Tenemos internet suficiente en los establecimientos. Creo que son varias interrogantes que antes de poder regresar a las aulas habría que responderlas y más que todo que la infraestructura esté óptima para ello, ¿sí?
Eso es lo que yo puedo decir respecto a este punto de cómo hemos progresado y las acciones que de una u otra manera nos ha ayudado a contribuir para que mejore la calidad educativa para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, muy valioso para nuestro proceso de aprendizaje. Estos avances que ustedes han tenido desde su experiencia, cómo han logrado llevar que nuestra educación continúe en nuestro proceso de pandemia, que fue difícil y duro para cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias. Vamos con el segundo. Lindica, ¿quién tiene alzada la manito? ¿Me ayudas, por favor? Claro, es Tito León. Ahí. ¿Cómo está, Tito? Muy buenas noches, un gusto verles en otra nueva unidad. Nos vaya súper bien como nos está yendo. ¿Qué acciones se ha tomado desde la experiencia docente? Una, convertir la casa en el aula. Eso fue de un día para otro. Un 13, 12 de marzo sucedió aquello. La siguiente semana ya los directivos nos dijeron, tenemos que entrar a la virtualidad y ya. Nos tocó prepararnos en 3, 4 días para asumir clases virtualmente. Les cuento que yo vergüenza siempre he tenido ante las cámaras. Cuando iban al colegio, porque no me gusta las cámaras salir así en video, pero nos tocó hacer ese cambio. Fue 3 días. Una vez que hicimos ese cambio, nos tocó las planificaciones, saber dar clases virtualmente, preparar las plataformas, como decían los compañeros, que es el repositorio, que nos ayude Moodle, Teams, entre otras, para poder dar las clases dinámicas, aprender a subir tareas en las plataformas, que es también otra acción bastante grandecita. Nos llevó tiempo, como digo, tiempo. Aparte de las clases virtuales, las plataformas, como yo les decía, sí nos hizo que preparemos bastante. Hoy en día estamos nosotros con un aforo en el colegio, son 2.300 estudiantes, están 1.080 presencial y la otra parte virtual. Es decir, estamos en clases híbridas. Hemos iniciado desde septiembre que iniciamos las clases, estamos ya en la parte híbrida y es muy cansado. Les digo que es muy cansado porque toca manejar el grupo que está en la presencialidad y el grupo que está virtual. Manejar 2 escenarios es muy cansado. Los micrófonos a veces se apagan porque los micrófonos es colgante, entonces toca caminar, el micrófono es como vía Bluetooth, se desactiva, hay problemas, padres de familia que no entienden que también el maestro sufre en esta situación. Y les cuento que para mí sería 100% que regresáramos todos, porque esto de la parte híbrida desgasta al maestro bastante. Padres de familia, como yo le digo, que no entienden que también el maestro no es que todo sea fácil, no señor, toca preparar bastante. Yo soy de un colegio particular y ustedes como saben siempre por el hecho de que los papás pagan, exigen, y están en su razón, tienen razón, exigen que sea 100% calidad, que los docentes estemos ahí en la parte híbrida, en la parte híbrida tanto presencial como virtual. Es bastante fuerte, como yo les digo, pero lo importante es que estamos, o sea, nos hemos preparado, nos ha tocado improvisar, nos ha tocado hacer muchas maravillas, compañeros. Yo entiendo cómo es nuestra labor que a veces, como yo digo, no es reconocida 100%, pero nos toca, porque Dios nos puso acá, esta es nuestra misión, ser educadores, es una vocación y la tenemos que llevar adelante, siempre preparándonos, siempre estando atentos a todo lo que nos pide el sistema educativo y en especial los jóvenes que nos toca estar ahí, como yo les digo, a todos
las acciones que he tomado son bastantes, desde la privacidad de nuestra casa, convertirla, sacar al exterior para que nos vean, o sea, sí, es fuertecito, sí, es bastante fuerte. Como yo, nos ha tocado otras acciones chéveres, aprender a buscar programas como LiberShop, donde usted tiene ahí educación, donde usted puede hacer esas evaluaciones y se las califica y usted también puede diseñarlas. O sea, hay un sinnúmero de cosas muy bonitas para mantener a los chicos en que realicen su proceso de aprendizaje. Muchísimas gracias y gracias por permitirme expresar. Muchas gracias por su apreciación. Claro que sí, importante y valioso, pues, cada una de las experiencias, escuchar lo que hemos vivido, porque realmente lo hemos vivido. Duro, muy duro para todos, muy duro una parte de tu intervención en el proceso, pues, he escuchado. En cuanto a los padres de familia, decir, ya quiero que ya haya las clases, ya no quiero tener en nuestras casas, pues difícil para ellos, que ver cómo hacer el trabajo, las tareas, lo difícil para ellos, ¿no? En el caso de los docentes, muy cansados, son cuántas horas estaré, estaré pues a través de la tecnología. Nuestras clases eran horas que nos especificábamos y lo trabajábamos y luego íbamos a casa, porque no es que se termina solo en las aulas, en todo momento hay trabajo a llevar a casa, pero era parte y parte, pues no teníamos interacciones, participaciones, pero ahora no, ahora estar atrás de una tecnología, horas, es muy cansado para todo el proceso de nosotros como los docentes de nuestras aulas. Muchísimas gracias por su intervención. Damos oportunidad, tenemos a alguien más alzadita la mano, me indica. Sí, claro. Puede continuar Sandy Cano y de ahí tenemos 3 personas más todavía con su mano alzada. Gracias. Muy buenas noches, buenas noches, compañeros. Me llamo Sandy, ¿no? Bueno, con respecto a la experiencia del docente en este tiempo difícil de COVID, como a todos me uno a las intervenciones de los compañeros anteriores. Es verdad, nos ha costado mucho, no solamente en el esfuerzo cognitivo para aprender todo lo que es la parte tecnológica, sino también en la parte económica, porque cuando empezamos posiblemente no todos teníamos un paquete de internet que abastezca la necesidad y el tiempo de la conectividad que requeríamos para poder dar nuestras clases. Tuvimos que invertir en mejora de tecnología, tal vez teníamos unos equipos viejitos, otros unos equipos más modernos. Bueno, los ajustes que se tuvo que hacer al inicio fueron violentos, fueron inmediatos, que sí afectó de alguna manera a nuestras familias, no hablando económicamente. Ahora, hablando en cuanto a lo que es ser docente, en cuanto a lo que nos toca ya a nosotros estar donde se cuesten las habas, como decimos vulgarmente, al igual que el compañero Tito, convertir la casa en aula, tratar de hacer las cosas atractivas para los chicos, realizar las actividades más motivadoras, interactivas, ajustando la planificación a la nueva modalidad. En este caso, ajustándonos a los horarios y las disponibilidades de cada familia con respecto al internet que ellos tenían, porque no siempre estábamos conectados, sino eran momentos, ¿no? Y esos momentos, esa hora, 2 horas de clase, teníamos que hacerla muy interactiva para captar el interés, para llamar la atención de los estudiantes y que ellos puedan aprender por el medio de esta forma virtual, ¿no? Pero también nos encontramos con una cosa para mí que fue bastante difícil y muy forzosa de explicar, porque no teníamos solo un estudiante, teníamos al estudiante y a sus padres o representantes detrás de él, que intentaban entender la clase o intentaban aprender para poderle repetir, para que los estudiantes hagan las tareas, todas estas cosas, ¿no?
tratando de ser empático con ellos, haciendo las cosas más fáciles, haciendo las cosas más concretas, tratando de sintetizar cada clase, de no hacer muy pesada, de no convertir la clase aburrida y tanta cosa que se puede convertir pues por medio de la forma virtual. Si nosotros somos adultos, terminamos como que aburriéndonos, no se diga más los muchachos que son chicos. En mi caso, que yo tengo niños de 6 años que son de segundo año, que tiene que ser la clase muchísimo más visual para que ellos puedan aprender a leer y escribir. Entonces, sí fue una situación bastante complicada y sigue siéndolo ahora que vamos a volver al retorno progresivo, porque en mi institución todavía no hemos retornado ninguno de los estudiantes, pero ya estamos próximos a retornar. Y yo considero que para estas clases vamos a convertirnos en cineastas, digo yo, porque vamos a ser los actores y vamos a ser los directores, porque vamos a tener que transmitir para los muchachos que están en casa y vamos a tener que dar la clase en vivo para los estudiantes que están en nuestras aulas. Entonces sí es un reto más fuertecito, en verdad, agotador, con mucho, que depende mucho de nuestra energía y de nuestra disponibilidad, y como que de alguna manera también terminamos más agotados de lo que era la presencialidad, o al menos de mi parte se termina, creo que cognitivamente agotadísimo, porque sí es complicado tener que explicar tanto al estudiante como a los padres de familia, y muchas de las veces no nos entienden y tenemos que volver a repetir la clase. Parece que estos son los gajes del oficio, ¿no? Y la vocación como docente siempre va a estar ahí presente, pero también somos humanos y también terminamos agotados. Aunque nos renovamos el fin de semana y el lunes volvemos otra vez, ¿no? Con más fuerza, con más energía. Pero es un tiempo muy difícil en todos los aspectos, tanto el emocional, el económico y el cognitivo. Gracias, maestra. Gracias, Sandy, por su participación. Démosle la oportunidad. Nos toca a Ingrid Armijos. Hola, Ingrid, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Yo considero que creo que como docente la parte más difícil afrontando la pandemia ha sido dejar el miedo de lado, porque nosotros también somos seres humanos, pero sin embargo al estar frente a nuestros estudiantes teníamos que ser las personas más valientes para darles fuerzas, para darles ánimo, para decirles que todo iba a pasar, aunque por dentro sabíamos que el asunto era grave, o sea que no sabía, ni siquiera alguien tenía una idea de cuándo iba a pasar, y aún hasta estas alturas todavía no pasa este acontecimiento de la pandemia. Entonces, para mí creo que la parte más dura fue esto de la contención emocional. Fue consolar a nuestros padres de familia, escuchar a nuestros estudiantes, quitarles ese temor. Yo creo que es más que aprender la tecnología, creo que fue esta parte, porque asimismo vimos la cruda realidad de muchos hogares, que a veces en escuela uno no las nota, y sin embargo ya con esto que aconteció como que nos acercamos más a ellos y nos sirvió mucho para poner en práctica la empatía. Creo que esto es todo lo que les podría aportar, porque los compañeros ya han dicho un sinnúmero de cosas que hemos incrementado. Gracias. Gracias, Ingrid. Gracias por su participación. Joana. Gracias, Máster. Compañeros, buenas noches. Bueno, en mi caso, yo podría decir que lo rescatable, ¿no? de lo que ha sucedido es realmente que la educación no se detuvo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles en los que vivimos, como lo hemos venido escuchando, la parte emocional, tanto de nosotros como docentes y también nuestros estudiantes, porque aunque veíamos tan complicada la situación, ¿verdad? Teníamos que nosotros motivar a nuestros estudiantes, decirles que todo estaba bien, que se mantengan seguros, que en la casa
Y es verdad, nos despojamos de toda cosa y convertimos nuestro hogar en una parte educativa. Todo el mundo empezó a poner ese espacio en nuestro hogar para poder llegar a adecuar ese espacio para poder llegar a nuestros estudiantes. Entonces yo rescato de eso y le doy gracias a Dios de que la educación no se detuvo, a pesar de las circunstancias que todos hemos mencionado, de que acoplarnos a la parte tecnológica, que no todos la sabíamos usar, diferentes plataformas, la parte de comprender cuando es sincrónica, asincrónica. Entonces, todas esas metodologías, todos esos cursos que nosotros dábamos para poder llegar a nuestros estudiantes, iban más allá de la parte emocional que cada uno tenía. Tanto nosotros como docentes y los estudiantes, padres de familia. Yo creo que todos padecimos ese miedo, pero gracias a Dios vamos saliendo, y seguirnos acoplando, porque solo Dios es el dueño de los tiempos y tenemos que saber cómo vamos a ir cambiando. Y Dios quiera que termine eso para regresar a las aulas, aunque hemos hecho estadísticas a través del PICE, máster y compañeros, y vemos que los padres aún tienen esa parte de decir, no regresemos todavía. Entonces, se han hecho encuestas y todo eso, y ellos se mantienen a la espera. Entonces, esperemos que esto se normalice y podamos regresar a las aulas ya con normalidad. Gracias, máster, y gracias, compañeros. Gracias, Joana, por tu participación. Démosle paso para poder proceder a Fátima. Tenemos Fátima alzada la manito. ¿Cómo está? Buenas noches, máster. De Guayaquil le habla Fátima Jaramillo. Bueno, el mayor reto en cuanto a mi experiencia de docencia fue cuando mis compañeros docentes siempre me decían, Fátima, ¿cómo hago? Tengo un niño con trastorno de déficit de atención, ¿qué hago? Por más que le doy la clase, asincrónica, no me presta atención. El padre de familia tampoco sabe cómo abordar al estudiante. Entonces ese fue el mayor reto en mi experiencia, porque sí, o sea, ¿cómo hacemos con niños que realmente las clases sincrónicas y asincrónicas, por mucho que se aborde y se le explique al padre de familia, pues el estudiante no le satisface estas herramientas a ciertos tipos de estudiantes que tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Entonces sí fue un reto porque tocaba ver programas que se adaptaran a ellos y fue muy difícil porque me tocó investigar, incluso los padres de familia me decían, mi Fátima, ¿cómo hago? Que por más que les explico, no me entiende. Entonces, porque si bien es cierto, con esto de la pandemia, realmente la enseñanza fue compartida con los padres de familia dentro de sus hogares. No abordamos al 100% como lo hacemos en las aulas de clase. Entonces fue un reto bien grande, y sobre todo cuando estamos hablando de niños con TEA, que tienen problemas de comunicación, sobre todo. Entonces me tocó ir a cada uno de esos hogares para poder ayudar y abordar un poco con material didáctico y ciertas indicaciones para que puedan trabajar. Y haciéndolo, incluso haciéndolo así, porque uno tenía que ir con su mascarilla, yo incluso iba con el casco ese que se pone para la visión. Primero no me escuchaban, porque ahí es un obstáculo para el sonido. Y segundo, o sea, fue realmente para mí un reto realmente grande, porque abordar este tipo de situaciones no favorece esta pandemia. Necesariamente tiene que ser esa integración personal de docente a estudiante. Gracias, Fátima. Muchas gracias por tu participación. Virginia, ¿tienes alzadita la manito, Virginia?
Sí, buenas noches con todos, Máster, buenas noches compañeros. Les saluda Virginia Mena desde Quito. Bueno, referente a la pregunta, igual yo pienso que todos somos héroes, definitivamente, porque en cuestión de la educación fuimos los primeros que estuvimos al pie del cañón. El hecho de no dejarles a los chicos solos, de no abandonarles y de estar apoyándoles siempre, fue un tremendo apoyo. Y referente a la pregunta del aporte, mi aporte personal, yo trabajo en una institución particular y ustedes saben que en una institución particular estamos al 100% así, o sea, no es para mañana ni para pasado mañana, sino para hoy. Fue un cambio, sí, bueno, nos supimos acoplar, hicimos grupos de trabajo con compañeros, con compañeras que sabían algo más de tecnología, nos enseñaban, uno investigaba una cosa, yo sé esto, hagamos juegos en Kahoot, hagamos juegos en Canva, Excel, plataformas digitales, plataformas Teams, Moodle y muchas cosas más por conocer y supimos prácticamente y valoramos que una compañera sabía de algo y la otra se complementaba ese conocimiento, ¿no? Estamos aplicando hoy en día eso, incluso igual, en cambio de hora, nosotros ingresamos con una canción para las pausas activas. Los chicos, es algo impresionante porque los chicos igual, dependiendo de cada profe, entonces ingresan 5 minutos antes, ingresan con una canción de movimientos, los chicos ya saben que hay unos 3 minutitos de movimiento, de baile, donde ellos se pueden desestresar, bailan, incluso cantan y están contentos. Entonces, realmente el aporte que hemos dado nosotros como profes, igual en las instituciones, creo que particulares, porque yo trabajo ahí y nos manejamos así, es bastante grande porque los chicos igual ya se han acoplado a eso e incluso nosotros ya estamos trabajando en el colegio con estudiantes ya presencial, en forma presencial. Hay grupos presenciales por completo y hay otros grupos que son las clases híbridas. Usted sabe cómo es una clase híbrida, ¿sí? Tenemos a 20 estudiantes en casa y a 20 y a 15 estudiantes en la clase. Entonces es a quién pongo más atención. Nosotros tenemos que estar, o sea, tanto las dos partes, o sea, dividirnos en dos. Pero hemos superado y somos docentes y somos expertos para seguir en este camino. Ese es mi aporte. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias Virginia. Debo continuar, no quiero dejarles con la alzadita de la mano, me voy a quedar hasta Leonor y Marjorie su participación y luego después vamos a continuar con el proceso para yo continuar con las actividades, ¿no? Vamos Leonor, a ver, vamos a darle oportunidad a Leonor y a Marjorie. Primero Leonor. Muy buenas noches compañeros, ¿cómo se encuentran desde acá de Guayaquil? Les saluda Leonor Mercedes Sánchez. Con respecto a la pregunta de lo que hemos vivido, el aporte que les puedo dar, en la institución educativa donde yo trabajo es particular, como lo dijo Virginia, bueno, sí, tenemos que estar, no podemos esperar tanto tiempo, tenemos que estar a la expectativa de los cambios y prácticamente fue muy rápido, más que todo el año pasado. La materia en la cual yo doy desde séptimo de básica hasta primero bachillerato es la materia de robótica. Y es una materia que realmente, porque es materia, que lo ven los estudiantes, es una materia que es prácticamente práctica. Entonces, eso lo tienen que hacer personalmente con todos los materiales electrónicos, etc. Entonces, yo tuve la necesidad de buscar páginas virtuales en las cuales los estudiantes también ellos puedan hacer sus simulaciones de forma virtual, estos circuitos eléctricos. Ya después, cuando ellos pudieron tener el momento de ir a comprar ciertos implementos en papelerías, en diferentes lugares, bueno, ahí pudimos hacer lo que eran los proyectos, cada uno desde su casa. Ahora este año ya hemos vuelto a la parte, ya muchos han sido de forma presencial, otros de forma semipresencial. Sin embargo, ahora si anteriormente yo trabajaba en forma grupal, en grupos de 4 estudiantes por cada proyecto, ahora por la forma en que ya no pueden compartir, no pueden estar muy cerca uno y el otro, pues cada uno tiene que hacer sus proyectos en forma individual. Si antes yo tenía que revisar por paralelo, tenía que revisar 5 proyectos
o 7 proyectos por paralelo, pues ahora tengo que revisar entre 17 a 20 proyectos por paralelo, porque cada estudiante tenía su proyecto individual. Pero todas las cosas en las cuales hemos trabajado han sido con materiales que han tenido desde su casa. Entonces, esa es una de las cosas que realmente, bueno, a los estudiantes les ha gustado mucho más porque ya lo hacen en forma individual, ya no tienen que estar compartiendo con otros. Y bueno, ha sido bastante amena. Pero como lo dijo Virginia, hemos tenido la necesidad de buscar diferentes plataformas para poder hacer que los estudiantes interactúen desde su casa, porque no es fácil también porque los estudiantes también, algunos de ellos no se conectaban o simplemente dejaban prendidas las computadoras y escuchaban la clase sin estar pendiente de lo que uno les enseñaban. Pues entonces, para que sea de forma interactuada, teníamos que utilizar diferentes plataformas que ellos pudieran ingresar y poder que ellos realizaran las actividades. Pero fue bastante educativo para nosotros mismos, para los profesores, porque como dijo, hemos visto utilizar Kahoot, Edmodo, la plataforma de Teams, etcétera. Y bueno, para nosotros también hemos crecido profesionalmente ante esta pandemia, hemos crecido de una forma informática así, rápida. Porque si antes éramos renuentes, de pronto algunos decían, no, bueno, yo no soy muy bueno en la computadora, pues ahora ya creo que ya la mayoría lo hemos superado por la pandemia. Eso es mi aporte. Muchas gracias, Leonor. Gracias por tu participación. Vamos a Marjorie. ¿Cómo está Marjorie? Buenas noches, profe, compañeros, muy buenas noches. Un saludo desde Guaranda para ustedes. Bueno, yo laboro en una institución nocturna con estudiantes mayores de 15 años, en un PCI, diríamos, ¿no? Con estudiantes de recursos económicos bajos, muchos de ellos son padres de familia, trabajan, bien fuerte la situación en nuestra institución. Primero tuvimos que ser empáticos. La situación económica de ellos no les permitía tener internet. La mayoría de ellos viven en el sector rural, difícil. Allá no había nada de internet para nada. Nosotros no tuvimos una plataforma. Por el mero de ser un PCI, los chicos todavía no tienen su correo institucional, entonces solamente trabajamos mediante el WhatsApp, nada más. Y en verdad fue bien duro, para nosotros sí fue bien duro el poder enseñar solamente a nivel de fichas pedagógicas, que usted sabe que realmente no, es bien difícil enviar, no podíamos ni siquiera poderles ayudar. Pese a eso, fue la buena colaboración de los compañeros docentes que se expusieron en asistir a la institución en esos momentos duros. Creo que es más la responsabilidad de ellos, diría yo, para poder presentar, o mejor dicho, enviarles o entregarles las fichas a los estudiantes. Pero nosotros tuvimos ahí un inconveniente con una compañera que se fue a dejar en su casa, en su domicilio, a un estudiante, y el estudiante no quiso aceptar la ficha pedagógica. Y luego más bien entramos en un proceso legal porque aparentemente el chico fue a decir que mi compañera estaba intimándole en su domicilio. Entonces, o sea, no fue tan fácil el decir, no vayan a entregar las fichas pedagógicas en los domicilios. No es fácil. Y desde ahí, al menos acá en mi institución, no salimos a dejar fichas pedagógicas en el domicilio. Más bien el estudiante tenía que acercarse a recibir. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Marjorie. Gracias a todos por su intervención a la pregunta, pues, ¿cuál fue la transformación de parte de cada uno de ustedes? Sé que los 94 maestrantes que están aquí, todos han vivido esas experiencias, todos han tenido sus propios procesos.
que es lo que yo siempre digo y rescato, nadie nos quedamos con los brazos cruzados. Tuvimos que aprender mucho, pero seguimos adelante, seguimos ese proceso de aprendizaje que nuestros estudiantes han tenido que vivir. Decíamos, no a un 100% que han adquirido el proceso de aprendizaje como hubiéramos nosotros deseado, pero de parte de nosotros los maestros hicimos el proceso, que se cumpla el proceso, que se dé las actividades, y aunque no está hasta aquí, todavía nos continúa el trabajo de seguir adelante, porque aún no ha pasado este proceso. Más valioso que puedo decir de cada uno de estos, que nuestro sistema educativo es maravilloso, a pesar, hablemos desde la parte emocional de cada uno de nosotros, que somos los que estamos al frente, el docente. Vivimos por proceso. ¿Cuántos de nosotros tuvimos con dificultades pasar por COVID? Porque a veces pasamos por COVID, algún familiar, algún pariente, hijo que pasó por el proceso, incluso tuvimos pérdida de familiares que ya no están, pero seguimos adelante, no nos hemos detenido esa parte valiosa. Por eso digo ustedes, señores maestrantes, esa experiencia que lo han venido a explicar aquí, he dado una oportunidad de un tiempo para saber y conocer quien está inmerso a este sistema educativo, quienes hacemos docencia, es la parte humanista de cada uno, donde tenemos que continuar, no dejarnos con los brazos cruzados, dejar que las cosas sucedan y no hacer nada. Cada uno de ustedes han expuesto lo que han hecho en el proceso y pusieron parte de ustedes, pusieron una parte de ustedes. ¿Cuál es la parte de ustedes? Que si tenía que utilizar la tecnología por pandemia y nos costaba utilizar la tecnología, pues ahora a la actualidad ya lo hacen, ya lo hacen. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Nos tocó autopreparar, ver, tenemos la facilidad de todos los medios, los recursos tecnológicos, que ahora sabemos, ponemos un video, cómo crear tal actividad, y te permite y te va guías, te va desarrollando paso a paso. Eso hace lo tan valioso que son ustedes al proceso educativo. No detenernos, sino más bien continuar. Aunque pandemia aún no ha culminado, pero sabemos que debemos seguir adelante, sabemos que debemos continuar el proceso, que no debemos detenernos, sino más bien, pues seguir avanzando en cada uno de nuestro proceso de lo que es la educación. Gracias por compartir esa experiencia, Esto nos va a ir preparándonos más para lo que se nos viene a los siguientes procesos, ¿no? Veamos ahora, pues ya entramos a al segundo tema planificado en nuestra clase. Vamos a conocer ahora lo que es los procesos de cambio y transformaciones de la educación básica desde el 2020 al 2021. Al nosotros mencionar este tema, vamos a ver los cambios tecnológicos, su incidencia que viene dando a nivel de la educación básica, enfocado en educación y en educación general y en educación básica que nos corresponde a nosotros, la concreción del proceso de aprendizaje en la educación básica, el desarrollo que hemos tenido progresivo en cada uno de los procesos. A nosotros mencionar los cambios tecnológicos, qué es lo que nos permite ampliar este conocimiento que me ha venido dando un paso agigantado en todos estos cambios tecnológicos. Y sobre todo, cómo incide en la educación el proceso tecnológico. Con la pandemia
la educación tuvo un giro inesperado. Nadie tenía preparado esto. Dice nosotros poder decir, sabemos lo pasado, pero no sabemos el futuro. Si fuéramos adivinos de saber qué viene, pero hay que estar preparados, hay que estar atentos, pues buscando siempre soluciones y poder seguir adelante. Nosotros tener esta adaptación en el proceso educativo como se dio en el 2020, el 2019 que dio la tecnología, fue un boom saber y mencionar lo que es la tecnología o un medio digital. ¿Por qué? Porque había personas que aún no estaban preparados para eso. Sobre todo, los modelos tradicionales de enseñanza era la forma presencial. Todos lo teníamos los niños en nuestras aulas. Por lo que se realizaban transformaciones necesarias y urgentes al ver que nos llegó la pandemia. Esto permitió que nuestros estudiantes eran una parte, ellos consideraban una parte negativa. Todos decían, yo no tengo tecnología, no tengo teléfono, no puedo cumplir con los deberes, no puedo, mi mamá no tiene la tecnología, no tenemos internet. Siempre hubieron cosas que te permitían una forma negativa con ellos. Pero de una u otra manera tuvieron que irse adaptando. Ya usted ve, todos tenían el internet, lograron obtener el internet, un teléfono, cómo comunicarse, una computadora, cómo poder trabajar, y de esa manera fueron adaptándose a la utilización, pues, de lo que es la parte tecnológica. Sobre todo ir adaptándose a utilizar diferentes tipos de canales digitales que para ellos era llevar a un proceso de enseñanza a sus estudiantes. Eso hicieron ustedes, los profesionales, los docentes, buscando el uso de plataformas, buscando teléfonos móviles, buscando herramientas que le permitían dar sus clases, que le permitía tener ese conectivismo y poder llevar un aprendizaje. Eso hizo que nuestro proceso de aprendizaje vaya creciendo paulatinamente. Han tenido que adaptarse a sus prácticas pedagógicas, se tuvieron que adaptarse a ser creativos, sobre todo buscando esas herramientas para que nuestros estudiantes sean comprometidos al proceso de aprendizaje. Captar, sobre todo, captar con un entorno que apoya ese aprendizaje, Teníamos negativo, sí teníamos negativo, pero poco a poco se fueron adaptando progresivamente para que los niños puedan obtener y desechar la parte negativa de la parte sobre todo el proceso digital, porque siempre hablábamos del negativismo, que no podían, que no tenían los medios, que no tenían los recursos, y ustedes saben todo un sinnúmero que acabaron de mencionar, pero sin embargo se cumplió con cada uno de los procesos. Hay que recalcar que el Ecuador es muy valioso. Mencionemos nuestro Ecuador, porque fue una parte, y alguien de ustedes se expuso, que es el compañerismo que tuvieron entre ustedes para poder adaptarse a ese entorno, para poder ir involucrando ese proceso de aprendizaje, para poder saber que nuestros estudiantes tuvieran una conexión a un acceso a internet, que tuvieran el teléfono móvil, que esto les va a ir, que les permitía llegar a obtener los contenidos, sobre todo de las asignaturas, para que puedan hablar
con ellos y poder tener la información correspondiente. Eso hizo un proceso de aprendizaje. Sin embargo, la mayoría tenía limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? No tenían internet. Y eso para ellos le indicaban que era una parte negativa para este proceso. Por lo que, ¿qué permitió todo esto? Es llevar un aprendizaje con responsabilidad, porque les logró tocar y ver una involucración en nuestro proceso de la educación, la involucración del papá, del representante, de las autoridades, tomando conciencia y poder ver cómo llevar el proceso. Y sobre todo el de ustedes como maestros, docentes, que son los que ustedes van a involucrar en este proceso. Y se va desarrollando paulatinamente. Miren cómo ha ido evolucionando todo este proceso, el uso de la tecnología, las transformaciones que hemos tenido, cuáles son esos accesos de limitaciones que nos permitía ir creciendo en nuestro proceso de aprendizaje y se va a ir desarrollando. Me voy a dar un alto aquí, porque nos toca pues en este momento, Líndica, voy a darle unos minutitos a los maestrantes, pues es el momento pues que les voy a dar 10 minutitos para que puedan levantarse un momento. Estamos pasando tantas horas sentados y nos conectamos 8 en punto. Es decir, dejen su Zoom abierto, simplemente apaguen las cámaras y nos conectamos en 10 minutos, ¿no? 8 en punto. Gracias, Marte, es muy amable. Le agradezco. Hola, Carlitos. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo ha pasado? Buenas noches ya. Muy bien, gracias a Dios. Ya eso es muy bueno.
Bien, vamos a continuar. Listo, Magíster.